muchísimas gracias por venir al último evento de Anne Carson y la decreación. Vamos a decreacionarnos hoy con Mónica de la Torre, que forma, como muchos saben y otros no, forma parte de este curso que estamos dando Mariela Dreyfus y yo, que se llama Anne Carson y la decreación. De ahí el título de la serie. Y hemos invitado a... Lo explico porque hay gente que no vino antes, que veo caras nuevas. Y hemos invitado a 4 poetas que admiraran a Anne Carson, que nos vinieran a nuestras clases y además que nos dijeran qué libro de Anne Carson les gustaba y por qué les gustaba y si había influenciado en su obra. Y entonces nos recomendaron libros que leímos y después vienen a nuestra clase los poetas invitados y comentamos sobre la obra de Anne Carson y sobre la propia obra de ellos y cómo, qué elementos o qué es lo que les interesa realmente de su poesía. Y entonces vinieron... Rachel Levitsky, Luis Felipe Fabre, Bianca Stone y terminamos aquí con Mónica de la Torre. Queríamos tener también un componente de las Américas, ¿no? Norteamericanos y latinoamericanos, y también un componente muy importante de traducción, ¿no? Y entonces Mónica entra dentro de este circuito de la traducción y del tipo de escritura, digamos, que todos admiramos en Anne Carson. Me divierte mucho que esté Mónica hoy porque el ensayo que nos dio para que leyera, ensayo poema, ¿no? Que nos dio para que leyéramos en la clase, tiene un poema de su primer libro que se llama Acúfenos. Y bueno, no sé en qué año, ya lejos y hace tiempo, nos reuníamos en mi casa con Mónica, Jaime, ¿el apellido? Rodríguez Matos. Jaime Rodríguez Matos, en alguna ocasión vino Mariela también, y nos leíamos manuscritos. Y ahí leímos el manuscrito de Acúfenos y estuvimos trabajando varios meses, ¿no? Le llamábamos, según Mónica, el grupete. No, según tú. No. El grupete. Así que cuando vi que el ensayo tenía un texto de Acúfenos, me alegré mucho de poder chusmear esta pequeña historia. Solo para decir también, ¿no?, cómo se va creando, cómo se crea la comunidad de los escritores aquí en New York, los poetas, y sobre todo ahora en este momento creo que es mucho más importante todavía con todo lo que está pasando en este país, que haya, digamos, que ese espíritu de comunidad esté bien presente y que estemos todos juntos, ¿no?, en estos momentos así tan inciertos. Así que bueno, estoy súper contenta que esté Mónica, también está Cecilia Vicuña, poeta de New York también, que está por aquí. Y bueno, los voy a dejar con Natalia Tiñaco, que la va a presentar a Mónica. Buenas noches. Mónica de la Torre es poeta, traductora y académica. Nació en Ciudad de México y se mudó a Nueva York en 1993, cuando obtuvo la beca Fulbright para estudiar la maestría en escritura creativa en poesía en la Universidad de Columbia, donde además hizo el doctorado. Es autora de 5 libros de poesía, entre ellos Acúfenos, Ciudad Anónima en español y en inglés For, Public Domain y Talk Shows. En palabras de la poeta Mary Jo Ban, que esto está en Poets, nadie que yo conozca escribe como Mónica de la Torre.
Muchos usan la misma técnica, la muy amada y ahora más que famosa lógica ashberiana. No Sequitur, por ejemplo, pero aún así ella tiene una sutil y encantadora manera de juntar esto disímil. La página Poetry Foundation dice de su obra: con humor negro sus poemas exploran nuestra construcción de identidad y trayectoria. Mónica frecuentemente trabaja con artistas y escritores. De tales colaboraciones ha producido Appendices, Illustrations and Notes con Terence Gower y Taller de Taquimecanografía publicado en Ciudad de México. Sus textos sobre arte, poemas y traducciones han aparecido en numerosas publicaciones como American Poetry Review, Art News, Bomb, Poster Review, Cabinet, Fence, Mandorla, por nombrar algunos. Hasta hace poco fue editora principal de la revista Bomb, y entre los honores que ha recibido distingue la beca que otorga The New York Foundation for the Arts. Actualmente es profesora en Brown University. Mónica de la Torre, repito, ha escrito libros en español e inglés. Así comencé esta introducción, como si no se tratara de una hazaña que salta a la vista y que revela que incluso en la lengua materna hay una condición extranjera. Así como ha escrito libros tanto en inglés como en español, ha traducido a varios poetas latinoamericanos, como el volumen de poemas escogidos de Gerardo Denis, disculpen, y el libro Malvas Orquídeas del Mar, de Lila Samurai, que ha sido traducido. ¿Hay interno aquí? Bueno. Que ha sido cotraducido con Rosa Alcalá. Ha coeditado la antología multilingüe, que es decir, en español, en inglés y en lenguas indígenas, Reversible Monuments Contemporary Mexican Poetry, un tomo fundacional para la revisión de la poesía mexicana contemporánea. Ha contribuido también al estudio de la literatura regional, coeditando junto a Cristian Gómez la antología Malditos Latinos, Malditos Sudacas, poesía iberoamericana made in USA. Un poema de su libro Public Domain dice así: A place is a container of places, a monument, a landscape, a rock, a gorge, a point of interest is a chamber of echoes. Para darle la bienvenida, me atrevo a dar esta lectura de su poema A place is a container of places como un umbral para entrar a su trabajo, en el que el lenguaje es un contenedor de lenguajes, o la lengua es contenedora de lenguas. Un monumento, un paisaje, una roca, un desfiladero, un punto de interés, una cámara de ecos. Escuchemos entonces desde esta contención la resonancia. Bienvenida, Mónica. Es un placer para mí estar aquí y poder compartir mi trabajo con ustedes. Se me había olvidado por completo que, claro, que el libro del cual voy a leer un poema, al que sometí a muchos abusos, ahora verán por qué, es un poema que en principio hace muchos años, hace ya yo creo que casi 2 décadas, yo diría casi 2 décadas, no, pero ya estaba en el doctorado. Probablemente en el año 2000. ¿Pre-11 de septiembre? No, después. Post-11 de septiembre, pero bueno, es un placer estar aquí compartiendo este trabajo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. También, bueno, a modo de anécdota en lo que nuestros nuevos invitados encuentran un asiento, recuerdo muy bien la última vez que estuve aquí sentada con Lila y la gran Cecilia Vicuña, hablando sobre Jorge Luis Borges y Shul Solar. ¿Se acuerda? Una gran lectura. Entonces, sí, siempre es un placer estar aquí. Bueno, voy a leerles entonces una serie, en realidad no voy a leer mucho del ensayo, solo unas pequeñas anotaciones, porque es demasiado largo, pero lo que voy a hacer es leerles nuevas versiones de este poema, que sin saber yo, en los 90s escribí, titulándolo Equivalencias. Y ahora que estoy muy compenetrada en el área de estudios de traducción y en la noción de que la traducción es una forma de hacer poesía, veo que ese poema se prestaba muchísimo a experimentos con traducción, justamente por lidiar con el concepto de equivalencia. Forma parte de un manuscrito al que he titulado provisionalmente La equivalencia. Ahora, entiendo que este
contexto es un poco extraño porque en realidad el poema, lo que intento hacer a lo largo de las distintas versiones es traer ese poema al mundo del inglés. Y aquí estoy regresando al español. Entonces ustedes disculparán, pero muchos de los juegos funcionan para un público que, que apenas entiende este poema y que quiere acceder a él a través de estas distintas versiones. Entonces va a ser un experimento muy interesante. Bueno, no se hable más. Like in Valencia. The poem is titled Equivalencies. There's some silence, the serving of something that's bitter, I know that. And there's something inside something else. There's two roads from a source and, wow, my memory these days. Oh yeah, your eyes are closed during a nap. Yeah, mirror something. There's two somethings. There's two lights and two boys, and then there's three. There's three open books and 3 grains of salt. And there's something else I did not understand. And some complicit enemy. 4 times I'll call your name and nothing. 4 times is the same as 2 times. 5 times, or the 5th time, is the same. I call your name and I don't hear you. I'm sensing that the person whom the poem is addressed to is as distracted as I am right now. Someone isn't listening to something. Equivalencias. 1. Un silencio, una llamarada. Un sorbo de café antes de que supiera amargo. Un hoyo dentro de un agujero. 2 caminos para una trayectoria y sus ojos cerrados durmiendo la siesta. ¿Cuántos espejos son 2? Cae la tarde y aparecen 2 luces. 2 hijos que ya son 3. 3 es paz y garantía. Un cómplice, un enemigo. 3 libros abiertos, 3 granos de sal. 4 veces dije un nombre y nada. 4 es lo mismo que 2. Y si 5 veces te preguntas, ¿qué hago aquí? Quema tu cama, déjala arder y vete. Lettering intent. Only in the case of self-translation, the problem of inferring what the author's intentions might have been when writing a poem might be null, a non-issue. Even if intent did not overtly dictate the writing, one would think that the same subconscious associations that triggered composition originally also guide the translation process. The author cum translator tapping into them when recasting the work into another language. An interesting challenge arises if those initial associations were verbal only, the result of wordplay. For wouldn't the author-translator have to suppress new ones triggered by the words in the target language, lest they pull the poem in a different direction entirely from that of the original? Let us imagine, however, that only in the case of self-translation can intention be easily accessed. The logical approach would be to retrieve it through memory and then reenact it while rendering the writing in the target language. Temporal distance between the writing of the original and its translation would play a decisive role. If translation were immediately subsequent, one should be able to remember the rationale for one's initial choices more readily. On the other hand, if the temporal distance between the writing and translating processes were significant, presumably one's mindset would have changed so much that the self from which the original work stemmed from would be impossible to conceive of without misconstruing. So, for instance, to obtain the most loyal possible English version of the poem Equivalencias from my first book in Spanish, Acúfenos, published in 2006, I could mine the journals I kept when I wrote most of the work in the book, during my first years in New York. I could try to retrace the general emotional state I was in back then and the effects of adjusting myself to using English as opposed to Spanish as my primary language after leaving Mexico City, all of which might have led me, at that specific moment, to write the poems that came to constitute the book, a book whose title, by the way, posed a considerable translation challenge. Compare the definition of the word acúfeno offered by the Spanish Royal Academy: auditory sensation that does not correspond to any real exterior sound, to the definition of its English equivalent, tinnitus, in the OED, sensation of ringing or buzzing in the ears.
Rather than denote a potential pathology, by titling my book Acúfenos, I meant to address the peculiar status of poetic language, which unless experienced read or performed out loud, readers and writers alike might hear in their heads as if it were coming from an exterior. It occurs to me now that perhaps the title also subliminally related to the status of Spanish and English in my head, the sounds of one or the other becoming ghostly acúfenos when not in use. What follows is a translation based on the draft of the poem written in an undated journal entry sometime between February 25th and March 7th, 1996. Conversions. 1. One silence, one flame. A sip of coffee before it tasted bitter. A hole inside a hollow. 2 roads, yet one path, and eyes closed during a nap. How many mirrors are 2? Evening falls and 2 moons appear, 2 offshoots, which already are 3. 3 is peace and the promise of a friend and a foe. 3 open books, 3 grains of salt. 4 times I said your name, to no avail. 4 is equal to 2. And if 5 times you ask yourself, what am I doing here? Set your bed on fire, let it burn, and leave. So there's annotations to many decisions that I took. So the first, conversions. The poem initially was untitled. The journal is brimming with fragments and drafts of failed poems. The pervading sentiment of most entries is one of obsession with becoming a poet and forging an amorous bond with a male partner. Yet the main preoccupation concerns the possibility of converting the matter of everyday life into poetry. This transformation process, bearing a similarity to numerological abstraction, it seems that Conversions is a more fitting title for the poem than the original equivalences. 1 silence, 1 flame. A felicitous translation of llamarada, which literally means sudden blaze. Flame, however, might also refer to a lover or a surge of emotion, which seems closer to the intent of the original. A hole inside a hollow. As much as this line could be read as a rather inept metonymical allusion to the male and female sex organs during copulation, it actually refers to a doubled or magnified feeling of emptiness, which the alliteration, not present in the original, is intended to heighten. The translation of this line could also be read as a double view of a cavity focusing on its exterior visible manifestation, a hole, and also on its invisible interior, a hollow. The language of the original, however, offers no such differentiation. Worth noting is also that in Spanish there is no distinction between un used as a pronoun and un, the adjectival form of one denoting a single unit. The numerical equivalences in the poem required that un be translated as 1 throughout the stanza, but the result would be too awkward in English. Eyes closed during a nap. There is no way of knowing who the napping subject is. This could be alluding to a post-coital scenario, or just as easily to the lonesome subject uttering the poem. Incidentally, I juggled multiple part-time jobs at the time, and remember taking naps whenever possible. Evening falls and 2 moons appear. The sense of the line is easier to grasp if the ambiguity in the literal translation, evening falls and 2 lights appear, is eliminated. The draft had the moon appearing twice, not lights. The logic of the line's revision escapes me now. 2 moons refer naturally to a street light as well as the moon, and hence exacerbate the nocturnal mood of the poem. 2 offshoots which are already 3. Curiously, the draft of the poem had higos, figs, instead of hijos, children. In the line, dos higos, que ya son 3. Was the poem transcribed erroneously, or was that letter changed intentionally? The word offshoots in English seems better than hijos, since it retains the notion of proliferation, but applies equally to people, animals, plants, and even things. 3 open books, 3 grains of salt. The possible narrative of the poem becomes manifest by the 3rd stanza. Again, felicitously, translation made explicit the line's undertone, the rationale for juxtaposing the open book phrase in an oblique reference to the other English language idiom, to take with a grain of salt. 3 people in a relationship might think it is possible to conceal nothing from each other,
but the dynamic between them is bound to shift continuously given the threat of two persons establishing allegiances while leaving a third one out. The irony is that neither idiom exists in Spanish. The two were used subconsciously and literally in Spanish, although in that language they are not immediately understandable and might have seemed therefore more poetic. 4 times I said your name, to no avail. The journal entry proves that the original addressed a particular you. When the poem in the journal was transcribed and revised, ambiguity was preferred, and therefore the line became 4 times I said a name and nothing. A nombre in Spanish can be any noun as well as a name. The present translation is intended to avoid confusion. The line could have been incorrectly read as if what was said is a name and nothing instead of just a name. The futilities of the subject's attempt to beckon the loved one, ultimately the subject is only talking to herself, leads to the severity and shift in the final stanza, where she speaks to herself in the second person as if she were another. 4 is equal to 2. Again, rendering the poem in English might have improved this line, given that 2-2 is a homophone of 2-2, proving that 4 is equal to 2 2s. Close reading reveals that there was nothing out of the ordinary about my juvenile concerns. As real as they were back then, their gravitas, if it was there in the first place, fails to translate. Neither from the past to the present, nor from Spanish to English, at least to this reader. Enter Google Translate, the most neutral of readers, perhaps the best possible one, since it has no preconceived knowledge of what it translates or of the context of an utterance. And in producing literal translations, makes not only, as Borges would put it, for uncouthness and oddity, but also for strangeness and beauty. It avoids reading into a text and does not differentiate between, say, a poem, a legal document, and spam. It takes words at face value since, as David Bellows explains, it doesn't deal with meaning at all. Instead of taking a linguistic expression that requires decoding, Google Translate takes it as something that has probably sent before. It uses vast computer power to scour the internet in the blink of an eye, looking for an expression in some text that exists alongside its paired translation. Equivalences. One silence, a flash. A sip of coffee before I knew bitter. A hole in a hole. 2 paths to a path and his eyes closed napping. Many mirrors are twofold. Late afternoon and see 2 lights, 2 sun and 3. 3 is peace and security. An accomplice or an enemy. 3 books open, 3 grains of salt. 4 times a name and nothing said. 4 is the same as 2. And if you ask 5 times, what am I doing here, burning your bed, let it burn and go. Although its methods continue to be perfected, and by the time you hear this essay, some of GT's shortcomings might have been corrected, that is, some improved translations might be part of the corpus it combs through in a matter of seconds, we can glean some of its biases from the example above. More flagrantly, it expects everything one seeks to translate to have been said before, and consequently is ill-suited to render inventive, non-normative poetic utterances into a different language. Predictably, when presented with multiple options, it cannot infer which the most pertinent one is given the context. For instance, the verb saber means both to know and to taste. In relationship to a sip of coffee, it should be obvious to anyone that the right translation should be to taste. Can it be true that no one ever translated the phrase supiera amargo before, referring to the coffee before it acquired a bitter taste? Yet there's a certain charm and trueness to the line, one sip of coffee before I knew bitter. It is the most phenomenological option, since it fuses the perception of an object's qualities and its perceiver. Furthermore, in that same construction, the conjugation of the verb in Spanish would allow for the subject of the sentence to be the first person or the third person singular. But not surprisingly, the translation was skewed towards the first person. GT seems to translate linearly, from one syntactical unit to another. It is for this reason that it cannot infer meaning from what comes after a unit it has already converted to the target language.
GT has short-term memory only, and therefore scrambles agreement and the order of adjectives. It also incurs in the type of repetition avoided in so-called well-written text by usage of synonyms and the display of a rich vocabulary. GT is indifferent to stylistic rules, as evidenced by the lines "a hole in a hole" and "two paths to a path." It is also male-centered and tone-deaf. Eyes cannot just be shut while napping, they must belong to a male. And children or offspring must all be sons and not daughters. In Spanish, if the eye misses accents, questions without question marks cannot be identified. Hence the question, ¿cuántos espejos son dos? How many mirrors are two? Implied only by the accent over the A differentiating the word many, cuantos, without an accent, becomes the winning many mirrors are twofold. But GT, not unlike the worst translators, is also prone to elucidating what it fails to infer in a perfectly clear text. Evenings cannot fall, and since lights cannot just appear out of the blue, it introduces the subjects seeing them. The line "evening falls and two lights appear" therefore becomes "late afternoon and see two lights." In the third stanza, it introduces an "or" between an accomplice and an enemy, since given that the terms are opposites, it would be a contradiction for someone to be both simultaneously. It misses the point that the line seems to underscore, that from the perspective of one of the subjects in the group of three individuals, one of the other two will be an accomplice, and the third one, an enemy. Finally, again, not unlike dangerously inept translators who in Walter Benjamin's characterization practice the inaccurate transmission of an inessential content, it fails to read those smaller words on which sense tends to rest disproportionately, pronouns and prepositions. GT failed to take note of the self-reflective nature of the question in the fifth stanza. If 5 times you ask yourself, "What am I doing here?" simply becomes, and if you ask 5 times, "What am I doing here?" But the estrangement this omission introduces is more than welcome. It rids the stanza of a sense of self-involvement and signals the subject's disorientation more genuinely. Google Translate equals defamiliarization 101. And better yet, Google Translate is the ultimate conceptual writer, the most rigorous appropriationist, the unoriginal genius par excellence, whose output is inventive in that it cannot simply mirror existing discourse, reproducing it ad nauseum, but invariably mangles it, and in doing so introduces a generative swerve. Equivalence, equivalency. 1. Silence. Ablaze. A coffee sip before heat tasted bitter. A hole inside an orifice. 2 roads for 1 trajectory, and siesta is sleeping, her eyes closed. So many mirrors are 2. The evening tumbles and 2 flaunts appear, 2 bros, that beforehand are 3. 3 is rest and warranty of a frenemy. 3 dodges of mine, 3 grains of leave. 4 turns a trinket, a name, and it swims. 4 is self-same as couple. And if on 5 terms you ask yourself, "What do I do here?" burn your bed, let it tingle, and leave. So what follows is an experiment with voice recognition and sense-making from testing the poem on a machine and on a person who doesn't speak Spanish. So we'll start with that person who doesn't speak Spanish. La equivalencia. 1. Un silencio, una llamarada. The silence of Esmeralda. Un sorbo de café antes de que supiera amargo. The sorbet at the café is superior. Un hoyo dentro de un agujero. The oil at the dentist was relaxing. 2 caminos para una trayectoria. The 2 roads were doubly tragic. Y sus ojos cerrados durmiendo la siesta. The serrano peppers caused me to take a long nap. ¿Cuántos espejos son 2? The quantity of spectators was twice as large. Cae la tarde y aparecen 2 luces. The guy was a little slow on Sunday. 2 hijos que ya son 3. The 2 hijos
seem like 3. 3 es paz y garantía. 3 in space is guaranteed. Un cómplice, un enemigo. Whoever is complacent with me is my friend. 3 libros abiertos, 3 granos de sal. 3 books that have beards. Look grand in the sun. 4 veces dije un nombre y nada. 4 as a number is nothing. 4 es lo mismo que 2. 4 amuses too. Y si 5 veces te preguntas, 5 is a vessel. ¿Qué hago aquí? Something to do with water. Water is the key to 5. Quema tu cama, déjala arder y vete. Camel to camel, they like to eat green. We can surmise from the translation that the listener not only knows those very few Spanish words that American monolinguals are inevitably bound to learn, numbers and the word siesta, for instance, but that he grew up in California, judging from his acquaintance with the word camino, meaning road. Ample proof of his finely tuned ear is also palpable in his responses to the prompts. The listener was able to detect shared phonetic sequences over and over in fragments of words that he then completed in English, producing a rather creative record of his mis- or half understanding. When he was unable to do that, the listener picked up the sound patterns in the Spanish and transposed them to English, linking words that otherwise are utterly unrelated in both languages, including llamarada and esmeralda, beses and beso, cama and camel. Overall, the listener's utterances differed from homophonic translations in that his failure to understand was paired with a willingness to make sense of what he was hearing, regardless, generating a compelling tension between reason and nonsense. For the second case, I read the poem into the Google Translate app on my iPhone 5. The results were hardly as advanced as the ones above, assuaging fears that intelligent machines might catch up with the human brain's verbal skills anytime soon. Equivalence. January 1 Flair silently sipped coffee before a super bitter self into a hole. 2 paths as a path and his eyes closed napping as many mirrors. Evening falls and 2 lights appear and are 3 Don Quixote. Press, space, guarantee, an accomplice, an enemy, 3 books open. 4 months, a man says nothing, 4 is the same as 2. 5 times, and if you wonder why I'm here, burning gel. Drum great, song, and old age. Clearly, the fact that the app was required to first transcribe the text and then translate it into English accounts for the randomness of the results. Many more than 1 in 7 or 8 words seem to be wild guesses on GT's part. The inference that the poem somehow had to be related to Don Quixote, given that, like Cervantes' novel, it too had been written in Spanish, flatters the work and beckons Borges and his forgiving approach to translation yet again. Contrary to what authors and readers hold true as an article of faith when it comes to editions and translations, in The Superstitious Ethics of the Reader, from 1931, Borges equates preciousness in a literary text with its precariousness, reassuring us that, and I quote, the page that becomes immortal can traverse the fire of typographical errors, approximate translations, or inattentive or erroneous readings without losing its soul in the process. One cannot alter with impunity any line fabricated by Góngora, according to those who restore his text. But Don Quixote wins posthumous battles against his translators and survives each and every careless edition. Misreading equals the text afterlife. So a few departures. 1 plus 2 equals 3. Numbers as qualifiers. Ablaze. 2-fold mirrors seeing in and out during sleep. A, B, and C. And consequent deals between parties. Sooner than you know, 3 becomes etc. A way of living, or the route that a computer operating system follows through directories on a disk to locate a file. A noun 4 times and nothing said. What are you doing burning through layers? Ask 5 times and eagerly. Then flee. Just go. Zeros and ones. Here. Ooh, no. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uy, no. El
Troll del cuadrilátero y su dosis de charolazos. Visto y asociados. Juan, 2, 3, 4, 5. Juan and you watch Mexico's national team play soccer. Buddha equals prosperity. 4 kicks. ¿Y qué preguntas hago aquí? Arden 5 camas. Mis modos. Mis 4 nombres. 3 que ya son trinos. 2 yos. 1 hará un silencio. Bueno, ¿tenemos algún tipo de preguntas para Mónica, para este trabajo impresionante que se mandó con su poema? Está genial, la verdad que me divertí mucho cuando leyéndolo, porque lo leí antes, pero ahora cuando lo estabas leyendo y escuchando, digamos, las traducciones con tu propia voz, es también le agrega muchísimo al texto. Así que bueno, no sé, ahí, pero yo creo que tienen que venir acá para que Hay salga un micrófono inalámbrico. ¿A dónde? Ah, ese. Pero ¿y ella pobre? No, voy. ¿Vos vas y venís? ¿Sí? ¿Ves? Digo, me lo regresan. Te lo regreso. Claro. Ahí está. ¿Qué tal, Mónica? De los 4 autores que trajeron para la de creación, personalmente, toda esta serie de Carson, a mí me pareció que fuiste la que más pude conectar con Carson, y particularmente me gustaría saber, más allá de la traducción, cómo es esta relación que has tenido con Carson, porque, bueno, leímos Neil Rather y lo conectamos contigo, es el libro que tú elegiste. Claro. Y creo que puedo ver una relación muy clara en los trabajos de las dos, y me gustaría saber cómo está Carson en tu literatura. Claro. Gracias por la pregunta. Es una pregunta crucial, obviamente, ¿verdad? Porque por algo estoy aquí. No quise enmarcar este trabajo, o sea, no quise empezar con esa cuestión, porque me parece que presentaría una relación entre mi trabajo y el suyo quizás errónea. En el sentido de que el trabajo de Anne Carson, bueno, desde que lo empecé a leer en los 90s, me abrió una cantidad de posibilidades impresionantes, pero para mí en particular la importancia de su obra siempre fue que vi que la traducción literaria podía ser una fuente de inspiración para trabajos que no necesariamente eran resultados de una traducción literal o de un proyecto serio con parámetros de producir una traducción a la manera en la que se espera que una traducción funcione. Hace muchos años empecé con, bueno, no tantos, pero bueno, empecé con este proyecto y me detuve porque me puse a trabajar en otras cosas, y leer Neil Rather me ayudó a concebir cómo el libro puede funcionar. No solo, más allá de la cuestión de la traducción, es un libro, es un librito, es una plaqueta en realidad, Neil Rather, modular, en el que hay por lo menos 3 unidades que medio se relacionan, pero están yuxtapuestas de una manera no lineal, ¿no? Entonces, por un lado está eso. No leí un ensayo sobre Cervantes, que sabía yo que algo tenía que ver con este trabajo, sobre todo en particular sobre Don Quijote, pero al leer Neil Rather me di cuenta, ella autorizó el que yo siguiera trabajando de una manera modular. Entonces, a lo que me refiero con eso es que cada unidad tiene su propia lógica y es consistente por sí sola, pero adquiere un nuevo significado cuando es juxtapuesta con algo con lo que se relaciona solo tangencialmente, ¿no? Que es el procedimiento de Neil Rather. Entonces eso es lo que voy a hacer aquí. Pero por otro lado, lo más importante quizás, al lado de la cuestión de la traducción, es
esta forma que tiene ella de desestabilizar los géneros literarios. Entonces un ensayo es a veces más poético que un poema, ¿no? O uno no sabe en qué territorio, en qué territorio está incursionando a leerla. O sea, porque los ensayos no son estrictamente académicos, de hecho suelen casi nunca hacerlo, y, perdón, y al no ser académicos, pero tampoco ser muy personales, o sea, tienen un estatus ahí que sigo cuestionándome, ¿no? Y al que regreso para inspirarme. No es que no siempre contienen de hecho más realidad, más verdades, que si fueran ensayos que se proponen revelar una realidad desde el principio. Entonces, esa es la relación. No sé si respondo a la pregunta. ¿Sí? Y bueno, también está al final de Nay Brother, perdón, está la insistencia en la traducción del mismo poema a través de distintos métodos. Bueno, quería que nos contases un poco de tu escritura poética en ambas lenguas y cómo ha ido yendo, o sea, dónde empezó, cómo vas intercalando entre una lengua y otra, cómo funciona esto. Bueno, la relación que he tenido con ambas lenguas es un poco situacional, digamos. O sea, yo jamás pensé que iba a escribir en inglés. Nunca. Hasta que llegué aquí a una maestría en Creative Writing y me pregunté, bueno, ¿ahora qué? ¿Sigo escribiendo en español y me traduzco cada semana? ¿O me lanzo a ver qué pasa si empiezo a escribir en inglés? Pues me admitieron con unas traducciones de poemas míos, que me aventé así en 4 horas, traduje unos poemas y los mandé y bueno, a la fecha sigo sorprendida de que me hayan admitido, la verdad. Entonces, por supuesto, esa movida fue muy liberadora en un principio, porque lo que escribí fue completamente inesperado para mí, pero al mismo tiempo me generaba muchísima ansiedad, porque no tenía las herramientas para defenderlo. Y lo que uno hace a veces en los talleres es defender su trabajo, si no ante los demás, ante uno mismo, ¿no? Entonces, ahí es donde me di cuenta de esta cuestión, o sea, cobró mayor sentido esta pregunta de ¿y en qué lenguaje te sientes más cómoda? Porque yo crecí en un ambiente bilingüe. Mi madre es de Estados Unidos, mi padre es mexicano, y en la casa se hablaba inglés y español. El inglés que hablábamos en México en los 70s, para mí era vergonzoso. O sea, jamás me sentí cómoda hablando cuando mi mamá me hablaba en inglés en un espacio público en México en los 70s, era así como la gringa, ¿no? Y sí, o sea, por una cuestión política, ¿no? Desde niña la tuve muy, muy exacerbada. Una relación muy problemática. Además, bueno, ya entrando en detalles, lo que sucedía con mi mamá es que ella tenía 2 personalidades. Entonces, era una cuando hablaba en español y en México era una, y cuando veníamos aquí a visitar a su familia se convertía en otra persona, a la que yo no quería demasiado, francamente. Entonces tenía una relación muy complicada con ese inglés, pero por otro lado intentaba mimetizarme y adaptarme al entorno. Entonces sí, aprendí muy bien el inglés y lo hablaba con cierta confianza y tal. Entonces todo ese dilema entre las lenguas resurgió cuando vine a vivir aquí. Entonces, claro, yo sentía, o sea, siempre lo he tenido, ¿no? El síndrome del impostor, ¿no? Claro. Imposter syndrome, lo tenía en el taller, o sea, la impostora que quién se cree que habla, ¿por qué escribe en inglés, no? Pues es mexicana. Francamente, es cierto. Pero por otro lado,
sentía que el español me da un poder ante los demás, que podía yo ejercer con los demás, porque al ellos no poder comprender exactamente lo que yo estaba escribiendo, como que yo tenía otra vida también en español. Y escribí mucho en español en esa época y todos los poemas de Acúfenos son de esa época. Después, bueno, perdón, estoy hablando muchísimo, quizás estoy hablando mucho más de lo que debería, pero solo quiero decir que en esa época lo que sí me interesaba mucho era escribir en inglés, escribir poemas en inglés que no pudieran ser traducidos al español y poemas en español que no pudieran ser traducidos al inglés. Porque ante el dilema de en qué idioma escribo, era como, a ver, si es específico al inglés, lo escribo en inglés. Y si es específico al español, lo escribo en español. Claro que es muy esotérica la distinción, pero sí se prestaba a muchos juegos de palabras y tal que eran imposibles de traducir al otro idioma. Después decidí que iba a usar el español como una fuente de intervención política. Entonces escribí muchos poemas que tenían español y el español detonaba ahí una especie de crítica ante las expectativas que yo sentía que tenían los lectores monolingües ante mi trabajo. Puedo ser más específica, pero lo voy a dejar. O sea, bueno, una de las cosas como, eres mexicana y ¿por qué no? Y siempre deberías leer en español, entonces, ¿no? Como si yo tuviera que hacer un performance de mi identidad. Cosa que no he sentido en español, por cierto. O sea, en español nunca he sentido que tengo que hacer un performance de la identidad neoyorquina, ¿no? Y entonces esa expectativa era lo que a mí me resultaba interesante explorar. Y fue cuando hice ese tipo de trabajo. Y después, francamente, lo que fue sucediendo es que me fui escribiendo más en inglés y desarrollé algo que tenía un nivel de madurez que la escritura en español no tenía. Y es lo que siento ahora. Entonces, me costaría muchísimo trabajo escribir un libro en español ahora, en este momento, a menos que esa incomodidad y esa sensación de que el español está un poco oxidado fuera parte de lo que yo estoy trabajando, ¿no? Pero creo que para ello tendría que regresar a México y pasar ahí una temporada. Sí. A ver, yo quería hacer una pregunta tonta. A ver, espera. Porque yo creo que no hay nada más lindo que las preguntas tontas. Entonces, cuando tú hablabas de GT en tu texto, entonces me quedó siempre la duda si tú jugabas con el GT, el Google Translate, o si tú estabas inventando y como haciendo tu propio Google del Google Translation. No, pero me ha dado una muy buena idea. Voy a inventar un Google Translate. Bueno, no, pero no, de hecho, no, hay un poema que leí que sí me imaginé lo que podría interpretar una persona que medio habla español, lo está aprendiendo y confunde verbos. Entonces, por ejemplo, sal. La sal podría ser el imperativo, sal de aquí, o la sal, y entonces en el poema pongo leave, aunque en realidad es sal. Entonces sí, me imaginé un posible Google Translate que escribes algo así. Sí. Bueno, el que te oye, como tú estás hablando con tantos niveles, entonces no queda más remedio que jugar uno también. Claro. Entonces, por lo tanto, yo me estaba imaginando que tú ya estabas haciendo eso. Entonces, pensé que podrías estar en el territorio nebuloso de la duda, lo cual lo hace aún más gracioso. Muy buena. Y más subversivo. Muchas gracias. Excelente idea. ¿Quejas? ¿Se aceptan quejas o reclamaciones? Y otra vez, ¿cómo es el título? ¿Inquivalencia? O like en Valencia. Like, como like en Valencia. Eso fue lo que entendió como en Valencia. ¿no? Sí. Por equivalencia. Por equivalencia entendió la equivalencia. Sí.
El chico que resulta ser mi marido. el chico. Sí, el chico que aún No casa nada. no maneja el español. ¿Y él dijo la equivalencia? Sí. No Tiene sé. muy buen oído. Qué gracioso. ¿Por qué se rieron cuando les dije que no había traducido tu libro? Ah, ¿por qué nos reímos cuando...? Porque yo me olvidé. No, me olvidé de decir de algo sobre... mencionarlo, Ah, No, pero no. Yo me reí porque dijiste que el título era Malas orquídeas del mal. no. ¿No dijiste del mal? No, del mar. Ah, Pero el en español venezolano me traicionó. no, sí, claro. Y yo estoy pensando en un libro que estoy leyendo para una clase que voy a dar la semana que entra, que se llama Flowering Mall. Ah, Y es una versión de las flores del mundo. de Las Flores del Mal. ¿de Ura Joan? De un poeta que se llama Brandon Brown. Ajá, Entonces, ¿ves? claro. Le impuse ese significado de lo que tú dijiste. Por eso me reí. Wow. Pero Ura Joan escribió uno que se llama Las Las flores Flores del del Mall. Sí. Claro. Sí. Sí. Se lo plagió. Se lo- Brandon Brown se plagió a Ura Joan, Sí, sí, Al sí, revés, sí. sí. o al revés, no sé. ¿De cuándo es el libro de Ura Joan? Un par de años. Hará como 8 años. ¿no? ¿Tanto? Sí, Sí. es bastante. Las Flores del Mal. Sí. A ver, ¿algo más? Ay, Ahí. Medium. ¿Quién? Buen medium. Ah, Quería preguntarte porque mencionaste a Borges un par de veces y también juegas mucho con cómo el lenguaje, o sea, parte del punto de que el lenguaje puede ser movilizado una vez está escrito y no está, o sea, no permanece encerrado en un mismo significado. Y para Borges el problema lingüístico era muy importante y quería saber cuál era tu posición o si de alguna forma esto está plasmado en tu escritura, especialmente aquí que estás jugando tanto con cambiar el significado vía la traducción y la traducción que tú misma haces de tu poesía. Entonces me interesa saber qué piensas sobre esa idea de que una vez algo está escrito se vuelve eterno o se encierra dentro de su significado. No sé si tiene sentido lo que pregunté. O sea, yo de hecho pienso lo contrario. Sí, eso me parece. Claro, o sea, lo contrario, sí, en el sentido que siento que en el momento que algo está escrito y que su instrumentalidad está suspendida, no es lo mismo decir algo, ¿no? En un contexto determinado en el que el énfasis o la intención y si la motivación para decir lo que estás diciendo por lo menos medio se entiende, ¿no? Porque si nos ponemos a ver probablemente hay muchos más una cantidad de malentendidos enorme todo el tiempo, pero siento que en el contexto hablado existe un propósito para decir lo que uno dice y el sentido, aunque el lenguaje por naturaleza es polisémico y polivalente, el sentido que uno le quiere dar también con la entonación y otros mecanismos de producir sentido, se impone. Entonces eso restringe el significado de lo que se está diciendo, pero el momento que se escribe, que queda plasmado en el registro impreso y existe en N cantidad de situaciones, o sea, a ese texto se le va a pedir que hable infinitas veces y cada vez que ese texto habla puede decir algo distinto. Eso es lo que pienso. Y cito mucho a Borges porque me encanta lo que él dice sobre la traducción, que es tan obvio, es tan evidente, pero a mí me sigue sorprendiendo que esa sea la postura de él, ¿no? Porque me parece una persona, o sea, su escritura por supuesto es trabajadísima, ¿no? Está muy trabajada y no hay nada accidental, pero celebra los accidentes y encuentra esa belleza en el malentendido de no saber si algo le pertenece al lenguaje o si es un gesto creativo por la parte del autor.
Entonces esta idea, por ejemplo, de cae la tarde, ¿no? Si uno no sabe, no conoce el español, le das un sentido literal, oh, what the evening fell, ¿no? O sea, también en inglés existe esa misma frase, pues, pero en otro idioma en el que no existe, uno, si no sabe nada, no sabría que, no, es que así se dice, pero es un sinsentido. O sea, la tarde no cae, es una metáfora, ¿no? Y que existe en el lenguaje. Entonces, esos juegos que Borges menciona me parecen maravillosos, y también la idea de que justamente porque el Don Quijote ha sido distribuido con imperfecciones, ya sea por errores en la edición o por malas interpretaciones, que eso es lo que garantiza que siga circulando, ¿no? Y si pensamos en Góngora, pues tiene algo de razón. O sea, Góngora es un escritor, por supuesto, canónico y sublime, pero pensemos en el muy restringido número de lectores que tiene Góngora en comparación con Cervantes, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí. Como tu ensayo empieza desarrollando bastante la idea de la intención, ¿no? De que el traductor, si descubre la intención o no de lo que el autor quiso decir para tomar una decisión con respecto a cómo traducir. Y entonces, mi pregunta es, ¿cómo tomás? Bueno, una cosa es traducir autores vivos y muertos, que algo preguntaste la otra vez que tiene que ver con esto, pero ¿cómo es que tomás esas decisiones? Porque, digamos, en el trabajo es un poema tuyo y, bueno, hay mucho juego, digamos, ¿no? Hay mucho de juego, pero también de elaboración de lo que es la traducción en realidad, ¿no? Y de lo que es el lenguaje. Pero, ¿cómo te manejas cuando el texto es de otro, digamos, y sobre todo a alguien que no le podés preguntar? Por más que el autor que haya escrito no te puede decir lo mismo que vos te decís a vos misma, por qué escribí tal cosa. Me parece que la intención es una especie de trampa, francamente. Incluso si el autor está vivo o muerto, como que no hace mucha diferencia en mi aproximación a la traducción, con la excepción, por supuesto, de que si está vivo uno le puede preguntar y le puede preguntar al autor y garantizar la fidelidad de la traducción en cuestión. Pero es que me parece un territorio muy nebuloso, para volver a esa linda palabra. A mí lo que me interesa es lo que está haciendo el lenguaje en la página, sobre la página, pero no necesariamente lo que intentó. O sea, a ver, siento que la intención se deja leer en lo que tenemos enfrente. Ahí está la intención, lo demás no, lo demás. Si la intención fue una, pero lo que está haciendo el lenguaje en la página es otra, lo que hay que respetar no es la intención, sino lo que uno tiene enfrente, ¿no? Pero por otro lado, bueno, eso es considerando que existe una visión de lo que está haciendo el texto, ¿no? Y el lenguaje sobre la página. Claro que cualquier lectura es una interpretación. Sí, yo no sé, Yo o sea, me no imagino me parece como una pregunta productiva. ¿qué quiso decir? No sé, cuando yo estoy traduciendo algo que no soy traductora, te digo, ¿y esto qué quiso decir acá? Eso es la intención, esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta que sale de la intención para hacer una traducción? Claro. ¿Qué quiso decir es la intención, o no? Pregunto si se nos Sí, ocurre. pero la respuesta a la pregunta es ¿qué dice? No qué quiso decir. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Y no dijo, pues no lo dijo. Y si no lo dijo, entonces no me tengo que preocupar por ello. Si lo dijo y lo sigue diciendo, entonces me parece que la intención está muy clara y la pregunta no existe. A eso voy. Así que no hay lugar a dudas cuando la ejecución del texto
pone de manifiesto la intención. ¿Sí? A ver, por ejemplo, estoy pensando en estoy trabajando con un estudiante, una traducción de una poeta mexicana que se llama Claudina Domingo, que tiene un libro llamado Tránsito, muy hermoso, que es como un recorrido de la Ciudad de México. Y él es muy buen lector y se dio cuenta de que solo aparecen en mayúscula los nombres de las calles y las estaciones de metro que ella visita. Nada más. Los héroes de la patria y otras cosas que deberían aparecer en mayúsculas no aparecen en mayúsculas, solo las estaciones y las calles. Y aparece entre corchetes una palabra que es pescaditos. Pescadito. Pescaditos con mayúscula. Nosotros como, pescaditos, ¿por qué está en mayúscula? ¿Qué quiso decir? Porque está medio en un mercado y entonces uno no sabe si está hablando de los pescaditos que hay en el mercado o de una pecera, ¿ok? Y viendo nada más que es consistente la lógica de solo capitalizar, poner en mayúsculas aquello que es relativo a los nombres propios de la ciudad, nos dimos cuenta de que existe una calle llamada Pescaditos en el centro. Y él ya lo había detectado, pero yo me sorprendí mucho. Sí, entonces siento que quizás no es el mejor ejemplo, pero siento que además hay textos también esos, no hay una forma de manejar la intención como autor, ¿no crees? O sea, hay textos que como autor uno medio se lava las manos y se distancia un poco y lo que uno quería decir o no es lo que prevalece o predomina. Y hay textos en los que es muy importante que lo que uno escribe se deje leer. No sé, ¿tú sientes eso como escritora? Por ejemplo, cuando te traducen a vos, por ejemplo, si alguien te viene y te traduce a vos y te pregunta, pero ¿y acá esto que quisiste decir? Esa pregunta es una pregunta. Claro. Es una pregunta constante, no es que esa pregunta no existe, digamos. Entonces vos explicás, bueno, en realidad acá yo lo que quería decir era, o sea, lo que yo estoy diciendo es tal cosa. Claro, quizás yo le estoy viendo ahí tres pies al gato. O sea, yo estoy yéndome al quiz de la cuestión, la intención, o sea, pero, claro, ¿qué quieres decir? Pero muchas veces esa pregunta es resultado de una lectura poco cuidadosa. No sé, porque a lo mejor la persona está traduciendo, no sé, a ver Cecilia, vos porque lo tuyo también con Rosa, me imagino que debe haber como esa... Bueno, por supuesto. A ver. Pero realmente yo creo que en nuestra época, en el tiempo que estamos viviendo ahora, esa pregunta que quiso decir el autor es casi un chiste, la verdad. Entonces, si alguien me lo pregunta, por ejemplo, Rosa, como Rosa y yo trabajamos en una forma que es más cercana al método de poner en cuestión todo. Por lo tanto, si todo es flotante y si todo está en movimiento, todo es probable e improbable a la misma vez, ¿no es verdad? Entonces yo genuinamente, si alguien me pregunta, como tú dices, ¿y acá qué quisiste decir? Y yo lo menos estoy tan sorprendida. Yo tampoco sé. Claro, porque efectivamente, o sea, lo que tú estás implicando en tu explicación con respecto de la intención y la diferencia entre lo que quiso decir supuestamente el autor uno y lo que está en la página, es como una palabra que a mí me gusta mucho en inglés, que nunca he sabido cómo poder decir en español, que es the agency, que es como que el texto tiene una vida propia, una autonomía, tiene un agency que va más allá de la intención del autor. Entonces hay como una intención desconocida que existe en la dinámica interna del texto, y más bien el poeta está ahí para descubrir eso que para imponer un sentido u el otro. Eso no quiere decir que uno no tenga una intención o un sentido. La intención y el sentido puede ser tan intensa como la del texto. Y entonces ahí empieza la multitud de juegos, ¿ves?
Entonces es una pregunta muy verdadera y muy profunda la tuya, pero es una pregunta que tiene más o menos 400.000 respuestas. Claro. No, yo estoy de acuerdo con eso, porque cuando te hacen esa pregunta vos decís, yo qué sé. La respuesta es eso, no sé. Porque es lo que está ahí, qué sé yo. Claro. Pero yo lo que quiero decir es que esa pregunta surge. Claro. No digo que no surge la pregunta, Claro. aparece de repente. Es que creo que estamos hablando, o sea, estamos hablando de estamos de distintos niveles de lectura. Entonces, por ejemplo, me sucedió hace poco que Cristian, justamente con quien edité la antología de Malditos Latinos, tradujo unos poemas míos al español y había un verso que mencionaba un dirt road. Y él lo tradujo como un camino lleno de desperdicios. Y ahí la pregunta no es ¿qué quería yo decir? ¿No? La pregunta es ¿qué quiero? O sea, un dirt road no es un camino sucio, es un camino, ¿no? Es una terracería o un camino no pavimentado. Camino de tierra. Un camino de tierra. Bueno, en México le decimos terracería, pero claro, lo que sea. Entonces, ahí la pregunta ¿qué quisiste decir? Bueno, lo dije, pero no lo entendiste. ¿No? Claro. Pero ya, ¿qué quiere decir esto en el sentido de cuál es el significado de 2 hijos que ya son 3? No sé. Pero, no, y es lo menos interesante de ese verso, ¿no? Lo que quiere decir. Lo interesante es todo lo que puede decir. Que sí es infinito. Quizás. No espera. Literatura potencial. Toda la literatura es literatura potencial. Todo sí. Todo sí. Así es. Bueno. ¿Ya? Bien dicho. He dicho. Bueno, muchas gracias. Bien dicho. Muchas gracias.